La conversión de Pablo de Tarso en el camino de Damasco, llamado por la voz del Señor, es un cambio de página en la historia de la salvación. Marca la apertura a los paganos, a los gentiles y a los que no eran israelitas. En una palabra, es la puerta abierta a la universalidad de la Iglesia y está permitida por el Señor porque es algo importante. Así es como el Papa Francisco esta mañana en su homilía de la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta presentó a los fieles el conocido pasaje de los Hechos de los Apóstoles que surge de la elección de Jesús de cambiar la vida de un hombre que hasta entonces había sido un perseguidor de los cristianos. El Papa centró su reflexión en la figura del apóstol de los gentiles, que ciego permaneció en Damasco durante 3 días sin comida ni agua, hasta que Ananías, enviado por el Señor, fue a devolverle la vista, dándole la posibilidad así de iniciar el camino de la conversión y de la predicación lleno del Espíritu Santo. Además, Francisco destacó 2 rasgos de su modo de ser, dirigiéndose de modo especial a un grupo de religiosas del Cotolengo que asistieron a esta misa con ocasión del 50º de su vida religiosa y a algunos sacerdotes eritreos que desarrollan su servicio en Italia. Pablo era un hombre fuerte y enamorado de la pureza de la ley de Dios, pero era honesto y, aunque de mal humor, era coherente, dijo Francisco. Prima di tutto era coherente perché era un uomo aperto a Dio. En primer lugar, era coherente porque era un hombre abierto a Dios. Si perseguía a los cristianos era porque estaba convencido de que Dios lo quería. Pero ¿por qué? ¿Y por qué? Nada. Estaba convencido de ello. Era el celo que tenía por la pureza de la casa de Dios, por la gloria de Dios. Un corazón abierto a la voz del Señor. Y se arriesgaba y seguía adelante. Y otra característica de su temperamento es que era un hombre dócil, que tenía docilidad y que no era testarudo. Lo zelo che aveva per la purezza della casa di Dio, per la gloria di Dio, cuore aperto alla voce del Signore. E rischiava, andava avanti. Su temperamento era obstinado, explicó el Papa, pero no su alma. Pablo estaba abierto a las sugerencias de Dios. Con el fuego dentro, encarcelaba y mataba a los cristianos, pero una vez que escuchó la voz del Señor, se hizo como un niño y se dejó llevar. Todas esas convicciones que tenía se quedan en silencio, esperando la voz del Señor. ¿Qué debo hacer, Señor? Y él va al encuentro en Damasco, al encuentro de ese otro hombre dócil y se deja catequizar como un niño, se deja bautizar como un niño. Y luego recupera sus fuerzas. ¿Y qué hace? Se queda callado. Va a Arabia a rezar. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Quizá años. No sabemos. La docilidad. Apertura a la voz de Dios y docilidad. Es un ejemplo para nuestra vida y a mí me gusta hablar de esto hoy ante estas monjas que celebran 50 años de vida religiosa. Gracias por escuchar la voz de Dios y gracias por su docilidad. Grazie per ascoltare la voce di Dio. Gracias por la docilidad. La docilidad de las mujeres del Cotolengo llevó con el recuerdo a Francisco a su primera visita en los años 70 a una de las estructuras que, en el espíritu de San Juan Benedicto Cotolengo, acogen en el mundo a los discapacitados mentales y físicos, y relató de su pasar de sala en sala, guiado precisamente por una religiosa, como las que hoy lo escucharon en Santa Marta, que pasan su vida allí, entre los descartados. Sin su perseverancia y docilidad, fue la reflexión del pontífice, no podrían hacer lo que hacen, ni podrían haber hecho lo que han hecho. Perseverare, e questo è un segnale della Chiesa. Io vorrei ringraziare oggi in voi tanti uomini e donne coraggiosi che rischiano la vita. Perseverar. Y esta es una señal de la Iglesia. Quisiera agradecer hoy en ustedes a tantos hombres y mujeres valientes que arriesgan su vida y van adelante, también a quienes buscan nuevos caminos en la vida de la Iglesia. Buscan nuevos caminos. Pero, Padre, ¿no es eso un pecado? No, no es pecado. Busquemos nuevos caminos. Esto nos hará bien a todos, siempre y cuando sean los caminos del Señor. Pero ir adelante en la profundidad de la oración,
en la profundidad de la docilidad del corazón abierto a la voz de Dios. Y así se hacen los verdaderos cambios en la Iglesia, con personas que saben luchar en lo pequeño y en lo grande. Avanti nella profondità della preghiera, nella profondità della docilità, del cuore aperto alla voce di Dio. El cristiano, fue la conclusión de Francisco, debe tener este carisma de lo pequeño y de lo grande, y la oración dirigida a San Pablo al final de su homilía fue precisamente la petición de la gracia de la docilidad a la voz del Señor y del corazón abierto al Señor, la gracia de que no tengamos miedo de hacer cosas grandes, de seguir adelante siempre que tengamos la delicadeza de cuidar las pequeñas cosas.